Antes de empezar con el video, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias. Ahora sí, comenzamos. En el vestuario, la tensión ya no era una anécdota, era una presencia tangible, casi física. Cada vez que Vinicius entraba, algunos jugadores bajaban la mirada. Cuando Mbappé lo hacía, otros simplemente salían al pasillo a buscar algo en el móvil. Nadie lo decía, pero todos lo sabían, la bomba había explotado, y ahora solo quedaba medir los daños. Las cámaras de Real Madrid TV, normalmente tan hábiles para mostrar el lado amable del equipo, habían desaparecido del entorno. No hubo clips de buen rollo en el desayuno, ni tomas de entrenamiento sonrientes. La directiva había dado la orden de minimizar la exposición hasta que la situación se calmara. Pero lo peor estaba por llegar. La mañana siguiente, a las 8:43, estalló la noticia que paralizó al madridismo. Según una exclusiva del Confidencial, en el vestuario, justo después del partido, Vinicius y Mbappé habían tenido un enfrentamiento verbal subido de tono, que por poco no pasó a mayores. ¿Te crees mejor que todos? No, habría lanzado el brasileño en tono sarcástico. A lo que el francés respondió con un seco: al menos yo no me río cuando perdemos. Ahí, según los testigos, saltaron chispas. Vinicius se levantó como un resorte, Mbappé también. Camavinga se metió en medio. Rudiger y Valverde sujetaron a cada uno por separado. Gritos, insultos y un "no me hables más" que cerró la escena como un portazo emocional. La noticia, aunque sin video, voló por todas las redacciones. Explota el vestuario del Madrid, tituló Marca. Mbappé y Vinicius, enfrentamiento tras el desastre, decía El Equipe. En las radios, los tertulianos no daban crédito. Esto no es un problema táctico, es un problema de liderazgo. O Alonso lo arregla o esto se le va de las manos, decía un exjugador del club con voz grave en COPE. La reacción del club fue rápida, pero tibia. Un comunicado breve, casi protocolario, negó cualquier incidente de carácter físico y apeló a la unidad del vestuario. Nadie creyó esa versión. Los aficionados, en redes, empezaron a hacer sus propias investigaciones. Una cuenta de X, conocida por filtrar primicias del entorno merengue, publicó una lista con los jugadores que apoyaban más a uno que al otro. Valverde, Camavinga y Tchouaméni, supuestamente del lado de Vini. Carvajal, Rudiger y Brahim, más cercanos a Mbappé. El vestuario, según esta teoría, se estaba partiendo en dos. Mientras tanto, en Francia, los medios cargaban contra Mbappé. No ha aprendido nada, dijo Daniel Riolo en RMC. Allí donde va, quiere ser el alfa. Pero esto no es París. Aquí hay jerarquías, y Vinicius no le va a regalar nada. En Brasil, por el contrario, la prensa se volcaba con Vini. Le hacen bullying por reírse, y quien se ríe del desastre del Madrid en defensa, preguntaba un cronista en Globo Esporte. La guerra mediática ya no era solo entre jugadores, era entre países, y en medio de todo, Xabi Alonso. El técnico, que había llegado al club con la promesa de modernizarlo y devolverle la competitividad, se encontraba ahora con una crisis que ningún pizarrón podía resolver. Según informaciones del País, pidió reuniones individuales con ambos jugadores. Mbappé fue el primero. Una charla larga, tensa. El francés, aparentemente, fue respetuoso, pero firme. Quiero ganar, pero necesito un equipo que me acompañe. Luego fue el turno de Vinicius, más emocional, más impulsivo. No soy su sombra, habría dicho el brasileño. Alonso escuchó. Asintió. Tomó notas, pero lo más impactante llegó en la última frase de ambas reuniones. Tanto Mbappé como Vinicius, por separado, le dijeron al entrenador: si el otro no cambia, no voy a quedarme callado. Era la confirmación de un ultimátum silencioso. Un conflicto que, si no se resolvía pronto, amenazaba con incendiar la temporada antes incluso de comenzar. Los patrocinadores del club, preocupados, empezaron a pedir explicaciones. Adidas, según El Mundo, solicitó una reunión urgente para hablar del impacto reputacional. Emirates, más cauta, decidió no lanzar aún su nueva campaña con ambos jugadores como protagonistas. Todo estaba en pausa, todo era incertidumbre, y mientras tanto, el equipo debía entrenar. El primer día después del escándalo, en la sesión a puerta cerrada en el complejo de entrenamiento temporal en Nueva Jersey, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los jugadores salieron en grupos separados. Vinicius llegó el último. Mbappé, el primero. No se cruzaron miradas, ni saludos. Durante los rounds, no compartieron círculo. En los ejercicios de presión, fueron colocados en equipos opuestos. Algunos jugadores intentaban reír, forzar una normalidad que ya no existía, pero no colaba. Era un entrenamiento más cerca del funeral que de la recuperación. En la rueda de prensa posterior, Xabi Alonso fue preguntado por el ambiente del vestuario. Su respuesta fue medida, casi quirúrgica. Estamos gestionando un momento complejo. Pero somos profesionales, todos sabemos lo que significa este escudo. Palabras que no calmaron a nadie, pero que sirvieron para ganar tiempo. Eso era lo que ahora necesitaba el Real Madrid, tiempo para que las heridas se cerraran, para que los egos se calmaran, para que los líderes del vestuario tomaran una postura clara.
pero también era lo que no tenían. En apenas 10 días, el club debía viajar a Japón para su gira de pretemporada. Con partidos mediáticos, entrevistas, cenas de gala y compromisos publicitarios, el miedo en la directiva era claro. Que este incendio, si no se apagaba ya, se convirtiera en una tormenta perfecta. Porque si algo estaba claro después del 4-0 y de la pelea en el vestuario, era que el Madrid había perdido algo más que un partido. Había perdido la armonía. Había perdido la ilusión. Si no actuaban pronto, podía perder también a sus dos mayores activos. La gran pregunta, la que se hacían todos en Chamartín, en París, en Río y en cada rincón donde se respira fútbol era una sola. ¿Pueden coexistir Mbappé y Vinicius en el mismo equipo? ¿O el futuro del Real Madrid pasa por elegir entre dos soles que, juntos, solo generan sombra? La tensión explotó a las 2 de la madrugada. En el piso 17 del hotel, donde se alojaba el Real Madrid, un estruendo sacudió el silencio sepulcral del pasillo. Fue un portazo, fuerte. Como si alguien hubiese querido arrancar la puerta de cuajo. Según testigos, fue Mbappé. Salió de la sala de análisis de video donde se había reunido en privado con parte del staff técnico y, al cruzarse con Vinicius en el pasillo, lo miró como si acabara de ver al traidor de una película. El brasileño, lejos de evitar el choque, clavó la mirada. Ahí, en ese instante, como si el universo contuviera la respiración, comenzó la verdadera tormenta. ¿Tú te crees que esto es un circo?, dijo Mbappé, con voz baja, pero tensa. Vinicius no respondió. Solo se detuvo. ¿De qué te ríes cuando vamos perdiendo 3-0? ¿De qué te ríes, hermano? La frase, según una fuente del personal del hotel, fue como arrojar gasolina en una hoguera. Vinicius levantó la barbilla y respondió con un tono desafiante: no vine aquí a aguantar tus dramas. Búscate otro culpable. Y entonces, como si las cámaras invisibles de un documental esperaran el momento justo, se desató la pelea verbal. Fueron segundos que parecieron eternos. Mbappé avanzó un paso. Vinicius otro. Los separaron Valverde y Lucas Vázquez, alertados por los gritos. No llegaron a los golpes, pero estuvieron peligrosamente cerca. Tú no eres el jefe aquí, gritó Vini, mientras lo apartaban. El Madrid no es tu PSG. La frase cayó como un martillazo. Mbappé, que venía acumulando frustraciones desde su llegada, pareció quebrarse por dentro. Pues empieza a comportarte como alguien que quiere ganar, replicó mientras se alejaba, todavía forcejeando con los que intentaban calmarlo. Lo que pasó después fue una cascada de reacciones en cadena. Al día siguiente, las cámaras captaron a ambos llegando por separado a la sesión de entrenamiento. Ni una palabra. Ni una mirada. Vinicius con auriculares y una sudadera negra, Mbappé con la capucha puesta y la mandíbula apretada. El ambiente en Valdebebas, aunque miles de kilómetros del estadio de la derrota, seguía tan cargado como el del vestuario de Nueva Jersey. Xabi Alonso reunió a todo el grupo a puerta cerrada. O esto lo arreglamos hoy o lo pagamos toda la temporada, dijo según el Confidencial. La charla duró más de 40 minutos. Dentro, los capitanes tomaron la palabra. Nacho, en su papel de veterano, intentó calmar las aguas. Pero el verdadero momento incómodo llegó cuando Alonso le pidió a Mbappé y Vinicius que se dieran la mano delante del equipo. El silencio fue sepulcral. Se miraron, tensos, incómodos. Fue un apretón mecánico, más forzado que una sonrisa en Navidad con la familia política. Y aunque para algunos fue suficiente, otros sabían que la grieta seguía abierta. Los medios ya sabían de la pelea. En programas como El Chiringuito, las voces se alzaban. Esto es inadmisible, gritaba José Pedrerol, mientras Lobo Carrasco acusaba directamente a Vinicius de inmaduro. No puedes estar riéndote cuando tu equipo está siendo humillado, insistía. Por otro lado, otros analistas culpaban a Mbappé por su tono de diva y su incapacidad de adaptarse a un nuevo ecosistema. Las redes, como siempre, lo amplificaron todo. Vinicius trending, Mbappé trending, Real Madrid trending, pero no por un gol, sino por una pelea. La peor publicidad posible para un equipo que presume de señorío. Florentino Pérez, silencioso como siempre, tomó cartas en el asunto. Según Marca, pidió un informe detallado del incidente. Quería saber quién había comenzado, quién había dicho qué y, sobre todo, si había posibilidades reales de que la situación se agravara. Según fuentes internas, el presidente blanco está harto de ver cómo el proyecto galáctico empieza a parecerse a un episodio de Gran Hermano VIP. En los entrenamientos posteriores, Alonso modificó los grupos de trabajo. Mbappé y Vinicius no coincidían ni en randos ni en ejercicios de definición. Hasta en las pausas para beber agua, el personal se aseguraba de que no se acercaran demasiado. Parecía absurdo en un equipo profesional, pero el temor a una segunda explosión era real. Tan real como los gritos que todavía resonaban en la cabeza de algunos jugadores. Rodrigo, uno de los más cercanos a ambos, fue el primero en romper el silencio. En una entrevista para TNT Sports, lanzó una frase que encendió nuevas alarmas: a veces hay que dejar el ego fuera del vestuario si queremos ganar cosas importantes. No dio nombres, pero todos entendieron el mensaje.
En la interna, algunos jugadores empezaban a cansarse del foco constante sobre los dos cracks. Camavinga, por su parte, intentó desdramatizar la situación. Fue solo un malentendido, algo que pasa cuando estás caliente después de una derrota así, declaró. Su rostro no coincidía con sus palabras. Parecía más preocupado que aliviado. En la ciudad, la afición también estaba dividida. Un sector defendía a Mbappé con uñas y dientes. Él vino para ser líder, no para aguantar tonterías, escribían en redes. Otros, en cambio, culpaban a Vinicius de inmaduro e irrespetuoso. Incluso aparecieron pancartas en Valdebebas pidiendo unidad. Juntos o nada, decía una. Jugad, no poséis, rezaba otra, claramente dirigida a los dos protagonistas. Mientras tanto, la prensa francesa aprovechaba el escándalo. El Equipe publicaba en portada, Madrid explota, Kylian en el ojo del huracán. RMC aseguraba que en el entorno de Mbappé ya se hablaba de errores de planificación por parte del club al no construir un sistema a su medida. En Brasil, los titulares no eran menos duros. Vinicius contra el mundo, escribía Globo Esporte. Las tensiones internacionales estaban al rojo vivo, pero lo peor estaba por venir. En el próximo amistoso, el Real Madrid debía enfrentar al Chelsea en Los Ángeles. Alonso tenía que tomar una decisión: jugar con ambos, sentar a uno, rotar a los dos para evitar más líos. La prensa aguardaba la alineación como si fuera la lista de nominados al Balón de Oro. Finalmente, ambos fueron titulares, pero en extremos opuestos del campo. Ni se buscaron, ni se hablaron, ni se chocaron la mano tras las jugadas. La química era inexistente. El partido terminó 1-1, pero los focos no estuvieron en el resultado, sino en la frialdad entre sus estrellas. En el postpartido, Alonso fue directo: tenemos cosas que arreglar, dentro y fuera del campo. Y cuando le preguntaron por la relación entre Vinicius y Mbappé, respondió con una sonrisa seca: son adultos. Saben lo que se espera de ellos. Pero lo cierto es que ni el club, ni la afición, ni el cuerpo técnico estaban seguros de que eso fuera cierto, porque lo que comenzó como una bronca de vestuario tras una derrota vergonzosa, estaba empezando a convertirse en una fractura estructural. Un conflicto de personalidades, de estilos, de egos. Dos estrellas que, en lugar de iluminar al Real Madrid, amenazaban con apagarlo desde dentro. Y mientras tanto, en el vestuario, en cada charla táctica, en cada sesión de video, una pregunta flotaba en el aire como una nube de tormenta: ¿pueden jugar juntos? ¿O el Madrid tendrá que elegir entre Mbappé y Vinicius?